las motivaciones incorrectas para ayunar. Miremos las pantallas. Vamos a ayunar para ganar el favor de Dios. ¿Será que sí podemos ayunar para ganar el favor? ¿Será que podemos ganar el favor de Dios? Ayunar para ganar la salvación. ¿Qué piensan ustedes? Ayunar para ganar el perdón. ¿Será que uno puede ganarse el favor de Dios, ganarse la salvación, ganarse el perdón a partir de sus esfuerzos humanos, a partir de lo que uno hace? Bueno, no. El evangelio significa buena noticia. El evangelio es la noticia de que Dios ya ganó para nosotros, de que Jesús vino a este mundo y murió en la cruz por nosotros para ganar para nosotros el favor de Dios, gracias, la salvación y el perdón. Eso solamente se ganaba en la cruz, viviendo una vida perfecta, santa y muriendo por los pecadores. ¿Quién lo podía hacer? Solamente Jesús. Así que tú ya tienes el favor de Dios, la salvación y el perdón. Tú no tienes que ayunar para ganar algo que Jesús ganó hace 2000 años para ti y para mí. Lo único que el evangelio espera de nosotros es fe y arrepentimiento. Fe en que Jesús murió y resucitó. Y arrepentimiento de nuestros pecados. Pero incluso la fe y el arrepentimiento son un regalo de Dios. Él los pone en nosotros. Entonces nosotros no podemos hacer nada. No ayunamos para ganar favor de Dios, salvación o perdón. ¿Está claro? ¿Sí? Si para alguno es nuevo el concepto del evangelio, pues este ayuno es tu oportunidad para que tú te sientes con Dios, te metas con la Biblia y le pidas: Señor, enséñame tu palabra, revélame. Vamos a estar empezando y el anuncio será inscripciones para nuestro instituto bíblico. Si tú no estás allí, tú necesitas entender estos principios eternos, así que tienes que inscribirte. Este es tu año de inscribirte, de participar y de ser capacitado en la palabra de Dios. Amén. Bueno, otra motivación incorrecta al ayunar: ganar espiritualidad. Ganar espiritualidad. La espiritualidad no es el producto de lo que tú haces por Dios. La espiritualidad es el producto de lo que Dios hace en ti. La espiritualidad no es el producto de tus obras, sino de la obra de Dios por el Espíritu Santo. El único que puede hacer espiritualidad es el Espíritu Santo. Tú puedes ayunar y no ser espiritual. O puede que tú no ayunes y seas una persona espiritual porque estás llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo se es lleno del Espíritu Santo? Siendo lleno de la palabra de Dios, pasando tiempo con el Señor, pasando tiempo en oración. Así que uno no ayuna para ganar espiritualidad. ¿Está claro? Y lo sabemos porque los fariseos ayunaban o no ayunaban. Ayunaban. ¿Cuántas veces a la semana ayunaban? 2 veces a la semana ayunaban. 2 ayunos de 24 horas cada semana. Increíble. Y no eran espirituales, no tenían el Espíritu Santo. Jesús los reprobó, les habló acerca de su necesidad de tener un encuentro con Dios, de conocer al Dios verdadero. Sus esfuerzos eran inútiles. Así que una persona puede ayunar y no ser espiritual. No ayunamos para ser más espiritual que el del lado, ayunamos para buscar la presencia de Dios. Y por último, ayunar para ganar ¿qué? Apariencia física. ¿Qué dicen ustedes? ¿Uno ayuna para ganar apariencia física? No, uno no ayuna para aliviar la conciencia de todo lo que se comió en diciembre y de paso aliviar la barriga de todo lo que se comió en diciembre. No quiero que en el ayuno estén orando: Señor, ayuno con lamento y con duelo para bajar el buñuelo. No, Señor, en este ayuno hazme recordar tus maravillas y olvidar las natillas. No ayunamos para eso. No, que si hay beneficios físicos por ayunar, bueno, depende mucho también del tipo de organismo y de tu estado de salud, pero sí hay beneficios físicos por ayunar, pero nunca es la motivación. Bendito Dios si hay algún beneficio adicional, pero ayunamos para buscar la presencia de Dios. No ayunamos para nada diferente. Quiero que mires nuevamente los 5 motivaciones erróneas que nos explicó el pastor Oscar hace 8 días. Perdón si estoy repitiendo algo que algunos ya habían escuchado, la mayoría tal vez, pero estoy pensando en quienes no habían venido, porque es importante que todos como iglesia estemos en la misma sintonía. Cuando tú miras estas 5 motivaciones incorrectas para ayunar, ellas tienen algo en común. Y es lo que habíamos puesto al principio, que me quedó de pronto mal pegado. Ellas todas hablan de esfuerzos humanos. Esfuerzos humanos. Y este es un tema difícil, ¿sabes? Porque el esfuerzo es una bendición. Y Dios nos invita a esforzarnos. Pero nunca nos invita a basarnos, a confiar enteramente en los esfuerzos humanos. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero el versículo continúa diciendo: asegúrate de cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley.
Así que el esfuerzo humano no es la base para que nosotros logremos las grandes cosas. No, el esfuerzo humano es el resultado de que Dios trabaja en nosotros y es Él quien nos da la fuerza. ¿Es claro? Así que este ayuno, estas 5 motivaciones equivocadas basadas en esfuerzos humanos son un fracaso. Y debes tener mucho cuidado acerca de ayunar en esfuerzos humanos o de basar tu relación con Dios en esfuerzos humanos. Escúchame esto. La vieja mentira del humanismo. El humanismo es la filosofía de que el hombre es la suma de todas las cosas, de que el hombre es rey y dueño de su destino. ¿Sí? De que podemos lograr todo lo que queramos y lo que seamos. No existe un Dios. La vida significa lo que nosotros queramos que signifique. Ese es el humanismo. Y la vieja mentira del humanismo es que todo se logra con esfuerzos humanos. Tú te esfuerzas y tú logras. Y puedes alcanzar y lograr lo que sea. Y yo tengo mis dudas con esa idea. ¿Será que el esfuerzo humano sí lo logra todo? ¿Será que el esfuerzo humano sí es la vía segura para lograr todo en esta vida? Creo que no. Pregúntale a un papá que está esperando en la sala de un hospital con su esposa en trabajo de parto. Y sale el médico y dice, nos esforzamos, salvamos a su esposa, pero su hijo está en el cielo. ¿Será que el esfuerzo humano sí lo logra todo? Pregúntale al estudiante que trasnochó y estudió noches enteras para hacer un trabajo. Y el día de la presentación algo salió mal. Y lo único que escucha es a un profesor decir, Valderrama, le toca esforzarse más. ¿El esfuerzo humano lo logra todo siempre? No. Pregúntale a un matrimonio roto y acércate a escuchar a uno de los dos llorar diciendo, me esforcé, no sé qué salió mal. O a una mamá que dio todo por criar a sus hijos de bien y se han alejado de Dios y se apartaron. Y tal vez la mamá se esforzó, pero el esfuerzo humano no garantiza que las cosas salgan bien. ¿Tú estás de acuerdo en que el esfuerzo humano es insuficiente? Entonces no vamos a ayunar como otro esfuerzo humano. Vamos a ayunar renunciando a los esfuerzos humanos y pidiendo algo mejor que el esfuerzo humano. ¿Qué será mejor que el esfuerzo humano? ¿Qué será mejor que el esfuerzo humano? La intervención divina. Tú tienes que escoger si vas a vivir por esfuerzos humanos o por intervención divina. El pastor Oscar nos habló acerca del propósito de este ayuno. Ministró tanto mi corazón. Veámoslo en las pantallas. El propósito de este ayuno es vivir lo que dice Efesios 3, 18 y 19. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios, el amor de Cristo. El versículo continúa diciendo que experimenten la plenitud de Dios, el poder. Acá está, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos ¿con qué? Toda la plenitud de la vida y el poder que proviene ¿de quién? De Dios. El ayuno es para comprender el amor de Cristo, para experimentar el amor de Cristo. Cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. Y esa comprensión, esa llenura del amor de Cristo es el resultado de mi esfuerzo humano, según Efesios 3, 18 y 19. No. ¿Procede de dónde? De la vida y el poder que proviene de Dios. En 2 palabras te lo resumo: intervención divina. Intervención divina. Tienes que escoger si tú quieres vivir tu vida por esfuerzos humanos o por intervención divina. Dios tuvo la idea de darle al ser humano un recurso, una estrategia para renunciar a los esfuerzos humanos y buscar la intervención divina. ¿Sabes cómo se llama esa estrategia? ¿Estás listo? Ayuno. Ayuno. El ayuno es la idea de Dios para que tú dejes de lado tus esfuerzos humanos y reconozcas que son inútiles e insuficientes y busques lo único que puede sostenerte en esta vida: la intervención de Dios. La intervención de Dios. Yo no sé cómo viviste el 2018. Quiero que pienses por un momento. ¿Cómo fue tu 2018? ¿Lo viviste con esfuerzos humanos? Tu casa, tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu economía, tu ministerio. ¿Cómo lo conduciste? ¿Con esfuerzos humanos
o con la intervención de Dios, la intervención divina? ¿Cómo quieres iniciar el 2019? ¿Esfuerzos humanos o intervención divina? Empezaste el 2019 con una lista en tu mano de todos tus propósitos que vas a lograr con tus esfuerzos humanos. Te animo a que mejor inicies el 2019 con la Biblia en tus manos y convencido de que solo la intervención divina te sostiene un año más y hasta que Cristo vuelva. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Dios instauró el ayuno en el Antiguo Testamento como un día en el cual el pueblo debía examinar su corazón y afligirse al ver su pecado. Era un día para que el pueblo no hiciera nada más, se abstuviera de alimentos y reconociera su condición, que su pecado no se resolvería con esfuerzos humanos, que lo único que resolvería el pecado del ser humano es la intervención divina. Ese fue el ayuno en el Antiguo Testamento. El día del perdón lo debían hacer, Yom Kippur, el día del perdón de los pecados. Adicional a eso, en el Antiguo Testamento encontramos las historias de varios hombres y mujeres que decidieron ayunar cuando la vida les mostró que de nada servían los esfuerzos humanos, que necesitaban la intervención divina. Así fue. David ayunó cuando vio a su hijo enfermo, cuando había tomado malas decisiones y había hecho de su vida un desastre, y entendió que sus esfuerzos humanos no levantarían a ese hijo, solo la intervención divina. Y Dios, la intervención divina, decidió no levantar a su hijo, algo mejor, llevárselo con el Señor. Pero la intervención divina le dio a David la paz para entender que su hijo estaría mejor allí. Y por eso se pudo poner de pie y dejó de ayunar y estuvo fuerte después de semejante dificultad. Daniel ayunó cuando el pueblo estaba en cautiverio y entendió que el esfuerzo humano no sacaría al pueblo de la esclavitud. Nehemías y Esdras ayunaron cuando entendieron que su capacidad no podría reconstruir el templo, que necesitaban que Dios trabajara en todas las circunstancias para poder dar la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Esther ayunó cuando entendió que sus esfuerzos humanos no podían detener el genocidio judío y solamente la intervención de Dios podría hacerlo. Es claro, el ayuno es la renuncia a los esfuerzos humanos y es la búsqueda de la intervención divina. Los fariseos no entendieron esto y empezaron a ayunar como otro esfuerzo humano. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Tanto así que los discípulos de Juan y los fariseos, influenciados por los fariseos, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Si nosotros ayunamos, nosotros nos esforzamos y tus discípulos no. Ellos se esforzaban, ayunaban por acercarse a Dios, siendo que Dios ya se había acercado. Ellos seguían enfocados en sus esfuerzos humanos. ¿Y por qué querrían ellos enfocarse en ayunar según esfuerzos humanos? Hay un atractivo especial de los esfuerzos humanos y Jesús nos lo cuenta en Mateo capítulo 6, cuando dice: cuando ayunen, no hagan cara de tristeza como los hipócritas. Ellos se imaginan que ese es su mérito, ¿verdad? Más bien, dice Jesús, tú lávate la cara, peínate y que nadie sepa que estás ayunando. Los fariseos ayunaban según esfuerzos humanos para la gloria del hombre, para el reconocimiento de las personas, para el aplauso de los hombres. ¿Te das cuenta? Y Jesús dijo: no ayunen así, ayunen por la recompensa del Padre, por la intervención divina. Y es que el esfuerzo humano tiene algo atractivo, y es que cuando tú te esfuerzas y cuando tú logras y son tus logros, ¿para quién es el aplauso? Para ti. El diploma colgado en la pared tiene tu nombre. No dice con la ayuda, con la fuerza, con la intervención de Dios. Entonces es atractivo para nosotros esforzarnos y hacer las cosas, e incluso las cosas de Dios, para poder decir: es que yo hice el ayuno más difícil. Le apuesto que usted hizo el ayuno número 3 o el 4, yo hice incluso en eso queremos meter nuestros esfuerzos humanos. ¿Por qué? Porque el ego se agrada de esto, porque queremos que la gloria sea para nosotros. Pero Dios dice: renuncien a los esfuerzos humanos y busquen la intervención divina. Y solamente cuando entendemos que hay cosas que no se logran en nuestra fuerza, es que preferimos la intervención divina. Hay una historia que me recuerda mucho. ¿Ya les di el título de la enseñanza? No, ¿verdad? ¿Cómo creen que se llama la enseñanza? Regálame el título. ¿Esfuerzos humanos o intervención divina? Hay una historia que me recuerda nuestra necesidad de la intervención divina.
no es una historia bíblica, perdónenme si hago una ilustración con algo que no está en la Biblia. Y es de la mitología griega. No vengo a decir, a endosar la mitología griega, ni mucho menos. Pero incluso los griegos, sin saberlo, algunas de sus historias nos recuerdan la necesidad del Dios verdadero. Pablo en Atenas le dijo esto a los griegos. Les dijo, ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Yo vengo a anunciarles eso que no conocen. Así que no está mal encontrar la sabiduría del cielo en algunas cosas, incluso de la mitología griega. Y cuenta la historia de las sirenas, que las sirenas producían una música tan encantadora que lograba hechizar a los marineros. Y que cualquier marinero que pasara por allí y escuchara la música de las sirenas iba a perder el control, iba a voltear su barco y a encallarlo en las rocas hasta que quedara destruido y muriera. Y así todos los marineros que pasaban por allí terminaban muertos. Los marineros preocupados acudieron a los esfuerzos humanos. Entonces algunos se ponían cera en las orejas, más de la cera que ya traían, se ponían cera en las orejas para no escuchar. ¿Y qué pasaba? Igual, escuchaban, quedaban encantados por el canto de las sirenas y perdían su vida. Otros marineros se amarraban al mástil para no girar el barco y era en vano, los esfuerzos humanos eran en vano, terminaban encallando y destruyendo el barco contra las rocas. Pero hubo un marinero que tuvo una idea mejor, intervención divina, y trajo a Orfeo, el músico divino, y le pidió a Orfeo que en el barco tocara su arpa y cantara música celestial. Y la música que produjo Orfeo fue tan extraordinaria que opacó el canto de las sirenas y el marinero pudo cruzar. Y la promesa decía, o la leyenda decía, que si alguien pasaba y no quedaba encantado con el canto de las sirenas, estas quedarían convertidas en piedra. Y si bien no me quiero enfocar en la mitología griega, creo que sí podemos aprender de esta historia que no debemos buscar con esfuerzos humanos lo que solo se logra con intervención divina. Pero quiero darles una historia mejor, una historia que sí es verdad. Y está en Génesis capítulo 21. Es la historia de Agar. Me encanta la historia de Agar. Yo creo que de todas las historias de la Biblia es quizá la que mejor ilustra lo inútiles que son los esfuerzos humanos. Miremos las pantallas. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos ¿dónde? Sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Siguiente versículo. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar, ¿cómo? Desconsoladamente. Déjame darte un poquito de contexto. Volvámonos hasta Abraham, pienso yo. Dios se le aparece a Abraham y le da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Multiplicaré tu descendencia, será incontable como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Dios le promete a Abraham darle descendencia. Abraham ya está entrado en años, su esposa Sara es estéril. Aún así Dios le da la promesa. Pasan más años y la promesa no se cumple. Entonces Sara, su esposa, tiene una gran idea. Recurramos a esfuerzos humanos. Yo tengo una esclava, le dice Sara. Acuéstate con la esclava, es una esclava egipcia, se llama Agar. Y a través de ella, pues tú te esfuerzas un poquito y te acuestas con ella y vas a tener hijos. Y Abraham, esforzado y valiente, aceptó. Hombre sumiso, hombre sujeto. ¿Y cuál fue el resultado? Un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo? Ismael. ¿El resultado de la promesa de Dios? No. ¿Sabes? La historia de Ismael, de Agar, se entiende mejor en el Nuevo Testamento. Regálame la diapositiva que sigue. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento se interpreta mejor a la luz del Nuevo Testamento. Y Gálatas, en el capítulo 4, nos dice, el apóstol Pablo está hablándole a los Gálatas, y les dice, ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. Lee esto que está aquí casi que en paréntesis. El hijo que nació, ¿de qué? Del esfuerzo humano. Si hay una historia que nos habla del esfuerzo humano es esta.
Así como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac. El hijo que nació, ¿por qué? Por el poder del Espíritu. ¿Ves las dos opciones de vida? Esfuerzo humano o intervención divina, el poder del Espíritu. Y el contexto en el que Pablo le escribe esto a los Gálatas es que ellos habían empezado bien, habían empezado creyendo el evangelio, creyendo la noticia de que Jesús murió en la cruz por ellos, que la paz con Dios, lo que hablábamos al principio, la salvación, el perdón de pecados es solo por obra de Dios. Nosotros no tenemos nada que agregarle. Y en cambio los Gálatas, queriendo buscar esfuerzos humanos, empezaron a agregarle a la cruz la circuncisión y los rituales, y hay que hacer esto y hay que esforzarse. Entonces Pablo escribe una de las cartas quizás más fuertes, más enérgicas, diciéndoles: no, ¿quién los embrujó? Gálatas torpes. Si empezaron por el Espíritu, por la intervención divina, ¿cómo van a terminar ahora por esfuerzos humanos? Es en este contexto que Pablo nos enseña, nos permite interpretar mejor esa historia de Ismael. Regresemos a la historia de Ismael, 2 diapositivas atrás. Y aquí entendemos que el resultado... bueno, no acabé de contar. Entonces Agar tiene a Ismael. Agar se enoja con Sara porque se ve embarazada. Entonces a Sara le pesó toda su vida ese esfuerzo humano. Cuando nace su hijo, pasan 14 años. Abraham tenía 86 cuando nació Ismael. Ahora tiene 100 años y nace Isaac. Ismael tiene 14 años, Isaac acaba de nacer. Pasan tal vez 3 años más. La Biblia no nos dice que cuando iban a destetar a Isaac, así que tendría 3 años, 2 años según la cultura judía, podría ser entre los 2 o los 5 años, era decisión de cada familia. Así que podemos calcular que Ismael tiene unos 16, 17 años, y en ese momento Ismael empieza a burlarse de Isaac. El hijo de la esclava empieza a burlarse del hijo de la promesa, y a Sara le molesta eso y le dice a Abraham: échalos de aquí, no quiero que tengan nada que ver con nosotros. Y Abraham, Dios en sueños le dice: hazlo, está bien, hazlo, yo me encargaré. ¿Cuántos saben que Dios es capaz de encargarse aún de nuestras metidas de pata en nuestros esfuerzos humanos? Si tú metiste la pata en el 2018, si tú has estado viviendo tu cristianismo en esfuerzos humanos, Dios viene a decirte hoy por medio de su palabra que Él va a intervenir, que Él va a tomar el control. ¿Cuál es el resultado de los esfuerzos humanos? Leamos nuevamente. Dice: poniéndoselos sobre el hombro. El esfuerzo humano, ¿sabes cómo se siente? Una carga sobre los hombros. Yo por años viví mi cristianismo con esfuerzos humanos. Yo vivía mi relación con Dios según cuánto yo oraba, cuánto ayunaba, cuánto daba en la iglesia, cuánto servía y cuántos discípulos tenía. Y cuando lograba hacer todas estas cosas me sentía feliz y estoy cerca de Dios. Y cuando no lo lograba, cuando fallaba, cuando me cansaba, cuando algo salía mal, porque los esfuerzos humanos fallan, fracasan, entonces me sentía lejos de Dios y me sentía condenado. Yo no sé si alguien aquí llevó ese tipo de cristianismo o está llevando ese tipo de cristianismo. Y el día que te paras y oras, ¡ay, en victoria! Y el día que se te hizo tarde y saliste corriendo y llegaste al trabajo, ¡ay, en derrota! ¿La victoria es por tu oración o la victoria es por la cruz? Es por la cruz. Entonces el día que te paras temprano y oras, bendito Dios. Y el día que se te hizo tarde y el día que no pudiste, es la misma victoria, porque no es por tus esfuerzos, es por la obra de Dios en la cruz. Así se siente el esfuerzo humano, un peso sobre los hombros. Agar anduvo errante por el desierto. Así se siente el esfuerzo humano, una vuelta por el desierto. ¿Y cuándo se acabará? ¿Y cuándo terminaré? Esforzarte. Quiero preguntarte, ¿cómo sientes tú la crianza de tus hijos? ¿Como un peso sobre tus hombros? ¿Cómo sientes tú el ministerio, el matrimonio? Lidiar con tu esposo, un peso sobre los hombros. Tu trabajo, un peso. La economía, proveer para tu casa, un peso sobre los hombros. A lo mejor es porque lo estás haciendo en esfuerzos humanos y no en la intervención de Dios. ¿Cómo más se sienten los esfuerzos humanos? Miremos el siguiente versículo. Se acabó el agua del odre, seco, cansado, escaso. Y finalmente llorar desconsoladamente. Al final de todos los esfuerzos y fracasamos, no nos queda más que el desconsuelo, la tristeza. Pero la historia no termina ahí. La historia de Agar es un recuerdo de que la intervención de Dios está disponible, incluso en medio de nuestras metidas de pata y de nuestros esfuerzos humanos. Vamos a leer cómo termina la historia. Regálame lo que sigue y termino con esto. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo.
Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho y allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré que de su descendencia una gran nación. Pero Dios, di conmigo, pero Dios. Pero Dios. Dice acá, pero Dios, regresa, pero Dios escuchó llorar al muchacho. ¿A quién escuchó llorar? ¿Cómo se llamaba el muchacho? ¿Qué significa Ismael? Dios oyó. Dios escuchó. Aquí dice, pero Dios escuchó llorar al que se llamaba Dios escuchó. Dios escuchó. Cada día cuando Agar llamaba a Ismael a desayunar, ¿saben qué le decía? Dios escuchó, venga a desayunar. Y cada vez que Agar le decía a Ismael que arreglara su alcoba, le decía, Dios escuchó, arregle su cuarto. Dios escuchó, Dios escuchó. Dios sabía que Agar iba a necesitar este día en el que tenía que recordar que Dios escucha. Y por eso le dejó esa pista. Nombra a tu hijo, Dios escuchó, porque un día vas a necesitar recordar que yo estoy ahí para escucharte. Hoy todo lo que tú necesitas en estos tiempos de ayuno es recordar las promesas de Dios, recordar que Dios escuchó, recordar que Dios envió a Jesús para morir por nosotros, recordar cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es el amor de Dios. La humanidad estaba perdida, pero Dios escuchó. Dios escuchó. ¿Cuántos quieren que Dios los escuche en este tiempo de ayuno? Es extraordinario. Ve a consolarlo. ¿Cómo estaba llorando ella? Desconsoladamente. Y Dios le dice, ve a consolarlo. Lo que pensaste que no tenías, vas a darlo de sobra a otros. Pensaste que no tenías paz, pensaste que no tenías ayuda, vas a darlo a otros. Dios va a abrir tus ojos en este ayuno. Sigamos. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. ¿Lo leíste bien? ¿Cuál fue el milagro? No lo leíste bien. ¿Cuál fue el milagro? El pozo ya estaba ahí. Dios abrió los ojos. Tu solución ya está ahí. Dios va a abrir tus ojos. Dios ya proveyó lo que necesitas, pero estás tan ciego en tus esfuerzos humanos que no lo has visto. Dios va a abrir tus ojos en este ayuno. ¿Y qué vio? Un pozo de agua. Un pozo de agua en la Biblia es una representación de Jesús. Ve a Juan capítulo 4 y te vas a dar cuenta. Jesús es el agua de vida y quien beba de esa agua nunca volverá a tener sed. ¿Sabes qué le está mostrando Dios a Agar? Le está mostrando a Jesús. Tú necesitas a Jesús y Dios va a abrir tus ojos en este ayuno. ¿Cómo se abren los ojos? ¿Baja un ángel del cielo y hay una experiencia así extraordinaria, rarísima? No. Lucas 24 nos dice cómo se abren los ojos. Jesús se le aparece a sus discípulos en el camino de Emaús. ¿Lo recuerdas? Y ellos no se dan cuenta que era Jesús, tenían los ojos vendados espiritualmente. Y cuando Jesús se sienta con ellos, les explica las escrituras, les explica que las escrituras hablan de Jesús. Y entonces cuando Jesús les ofrece pan, ellos venían en ayuno seguramente. Cuando Jesús les ofrece pan, ¿qué pasa? Se abren los ojos. ¿Sabes cómo se abren los ojos? Con la palabra. En este ayuno Dios va a abrir ojos. En este ayuno vamos a venir a la Biblia y decir, wow, es Jesús, wow, no lo había visto, hermoso. Yo quiero este ayuno, yo quiero que Dios me abra los ojos, porque tú estás tal vez enfrascado en un problema. Ay, enfrascado, necesito que la casa, necesito el trabajo, necesito la tesis, necesito. Y Dios te dice, abre los ojos. Lo que necesitas es que yo te ayude con todo eso, que yo me haga cargo. Jesús viene a tu vida, Él no te dice, yo tengo la solución. Él te dice, yo soy la solución que necesitas. Abre los ojos para verme. Es extraordinario lo que Jesús va a hacer. Tal vez tú quieres ayunar por un mejor trabajo. No, ayuna por la presencia de Dios. Y tal vez en el ayuno Dios te muestra que lo que necesitas no es un mejor trabajo, sino ser un mejor trabajador. Ayuna, tal vez tú dices, quiero una casa en el norte. No ayunes por una casa en el norte, ayuna por la presencia de Dios. Y quizás Dios te muestra que no necesitas una casa en el norte, sino que Cristo sea el norte de tu casa. Maravilloso. No ayunes porque Dios cumpla todos tus sueños. Ayuna por la presencia de Dios y que la presencia de Dios te convierta en todo lo que el Señor soñó que tú fueras. ¿Cuántos quieren intervención divina? ¿Cuántos renuncian a esfuerzos humanos? Yo no quiero esfuerzos humanos, yo quiero a Dios en mi vida. Por eso ayuno, por eso oro. Hermoso. Termino con esto.
el muchacho enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. ¿Dónde creció el muchacho? ¿Dónde era que se iba a morir? ¿Y dónde creció? ¿Y le fue bien o le fue mal? Llegó a ser un hábil arquero, como David Ospina. Gran arquero. No, mentiras, un arquero de arco y flecha. Y creció en el desierto y fue un gran arquero. En donde estaba su problema, ahí mismo Dios le dio su solución. ¿Tú crees que tienes que cambiar tus circunstancias? No. Él creció en el desierto porque Dios estaba con él. Tú no tienes que cambiar tus circunstancias, tú tienes que cambiar tu compañía. Tu compañía tiene que ser Dios. Tu llenura tiene que ser Dios. Llénate de Dios y te vas a dar cuenta cómo el Señor en este tiempo de ayuno trae la intervención divina. Amén. Yo quiero invitarte con esto que hemos predicado a que tu ayuno sea tu declaración con el estómago. Como si fuéramos ventrílocuos, vamos a decirlo con el estómago. Vamos a decir, Señor, te necesitamos. Por 21 días nuestro estómago va a decir, lo que yo necesito es a Dios. Lo que yo necesito es que Él entre, que Él venga, que Él abra mis ojos, que Él me muestre, que Él sea todo para mí. Eso es todo lo que necesitas. El ayuno fue la idea de Dios para recordarle al ser humano que los esfuerzos humanos son inútiles, que lo que necesitamos es la intervención divina. Por favor, no busques con esfuerzos humanos lo que solo lograrás con intervención divina. Reverdeceré, siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.